Hoy, lunes 24 de noviembre de 2025, entra en vigor la designación del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos. Según el Departamento de Estado de ese país, este cartel es dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen venezolano que Washington califica de ilegítimo. La medida entra en vigor en un momento en el que crece la tensión en el Caribe. En las últimas horas, 7 aerolíneas, entre ellas Iberia, Avianca y LATAM, han cancelado sus vuelos a Venezuela en respuesta a la alerta emitida por Estados Unidos para extremar la precaución al sobrevolar el espacio aéreo de ese país. En un comunicado, Venezuela ha calificado como ridícula esta designación del Cartel de los Soles que Caracas considera inexistente. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero y para valorar qué pasos dará ahora Estados Unidos en Venezuela tras la entrada en vigor de esta designación contra el llamado Cartel de los Soles, nos acompañan Ana Solís, investigadora y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo, y desde Washington, el periodista José Díaz Briceño. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. José, quisiera comenzar contigo para que nos hables, por favor, de la importancia de esta designación que ha entrado en vigor hoy lunes. Sí, hay que decir que esta es una de las varias designaciones que existen como listas en Estados Unidos para combate al terrorismo. Nacida en 1996, esta lista de organizaciones terroristas extranjeras en la que se inscribe ahora el Cártel de los Soles comprende a más de 80 organizaciones que van desde Boko Haram en Nigeria hasta el Estado Islámico en Medio Oriente. La relevancia aquí tiene que ver con el tipo de grupos que están ingresados en dicha lista y las consecuencias de estar ahí es básicamente que a Estados Unidos y a sus agencias les permite pues establecer varios tipos de sanciones. Por un lado, las financieras al bloquear cualquier activo que pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense los miembros de esta organización. También prohibir la entrada a Estados Unidos de cualquiera de sus miembros bajo las leyes de inmigración. Y tercero, también les permite establecer pues esta clasificación de ayuda al terrorismo como un tipo de delito en las Cortes Federales que puede ser perseguido contra cualquier persona que ayude a la organización. Este año, hay que decir, la administración Trump con el secretario Marco Rubio al frente del Departamento de Estado ha designado a 12 organizaciones de América Latina y el Caribe bajo esta designación de organización terrorista extranjera, 6 cárteles mexicanos, 2 organizaciones de Ecuador, 2 organizaciones de Haití y 2 pandillas transnacionales originalmente fundadas en Venezuela y también en El Salvador, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. En específico, el Departamento de Estado asegura que el Cártel de los Soles ha ayudado al Tren de Aragua y también al Cártel de Sinaloa en México, que ya previamente habían sido designadas organizaciones terroristas. Ana, a propósito de todo esto que nos cuenta José desde Washington, ¿permite también esta designación dar luz verde a Washington para atacar territorio venezolano? Exactamente, o sea, tendríamos que hablar más de otros puntos, ¿no? De la legitimidad de atacar otro país, pero sí, bajo el esquema de que es un cartel, que son un grupo terroristas y que a la cabeza se encuentra Maduro, pues facilita las acciones o posibles acciones militares que Estados Unidos podría incurrir en Venezuela, aunque no creo que estamos tan avanzado en ese camino de una inminente incursión militar, pero sí vemos que Estados Unidos está realmente armando todo y dando los pasos necesarios en caso de llegar el momento, pues tener cierta legitimidad también para cualquier acción. José, recientemente tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como Nicolás Maduro dejaron abierta la posibilidad de un cara a cara entre ellos. ¿Esta posibilidad continúa vigente? ¿Mantiene Washington abierta esa vía de la negociación con Maduro?
Sí, hay que decir que desde hace alrededor de 10 días el presidente Trump recibió en la Casa Blanca al jefe del Pentágono, el señor Pete Hegseth, el secretario de Guerra, y también al jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Kane, y ellos le presentaron el abanico de opciones disponibles para lidiar con Venezuela. Hay que decir, hoy mismo el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, está en Puerto Rico supervisando algunos de los preparativos, en principio, para disuasión del narcotráfico que según Estados Unidos está llevando a cabo en el Caribe, pero que el régimen de Maduro establece tiene la intención de derrocarlo. Y sin embargo, recordemos esta posibilidad, que es una de las varias del abanico presentadas al presidente Trump, el diálogo directamente. Hay que decir que si bien el presidente Trump en principio está presentando la opción militar como una especie de acicate para algún tipo de estabilización al interior de Venezuela, es cierto que ha dicho que él sí podría hablar directamente con Maduro. Hay que decir que el presidente Trump se ha caracterizado por hablar con incluso enemigos jurados del gobierno estadounidense, incluyendo una visita a Corea del Norte en su primer mandato con Kim Jong-un. Esto abre la posibilidad de que una plática con Maduro no esté descartada, y sin embargo el grupo de personajes que pugnaban a favor de una vía diplomática y de colaboración con Caracas pues ha quedado rezagado, y el secretario de Estado Marco Rubio y otros que impulsan una línea más dura para lidiar con un régimen al que consideran ilegítimo se está imponiendo. Ana, mencionábamos al principio que de momento son al menos 7 las aerolíneas que han cancelado sus vuelos a Venezuela tras la alerta emitida por lo que Estados Unidos denomina actividad militar en el espacio aéreo venezolano. Tú nos decías que no ves algo inminente, pero ¿cómo se puede entonces interpretar esta acción? ¿Es más una decisión por precaución? Yo creo que va en paso. Cuando digo que no veo una acción militar inminente, no significa que la estoy descartando, sino que vamos viendo que se van tomando ciertos pasos. Uno de estos, bueno, es más una recomendación de esta Administración Aeronáutica estadounidense sobre el espacio aéreo venezolano, lo que no significa inmediatamente, que va a haber alguna acción militar, pero eso se puede explicar en realidad por dos puntos, porque recordemos que dentro del espacio aéreo venezolano, pues lo controlan las autoridades venezolanas, cuentan con ciertas tecnologías de radares de los rusos, de los chinos, y podrían realmente generar cierto inconveniente en las comunicaciones para los aviones. Eso podría ser una razón. Y lo otro podría ser también, bueno, que Estados Unidos está preparando alguna acción militar. Pero yo digo, no es todavía inminente, porque tenemos que ver, bueno, cuánta cantidad de personal militar hasta el momento está empleando Estados Unidos. Si vemos los militares que están ahora en Puerto Rico o en los diferentes barcos, calculamos que son como 15.000. Y en caso de que se quiera realizar algún tipo de invasión a Venezuela por tierra, estamos hablando que mínimamente se requieren 50.000 personas militares estadounidenses, y en caso de hacerlo, pues ellos no van a planificar hacerlo con el mínimo necesario, sino más bien con lo máximo para tener cierto éxito. Y eso estamos hablando de 150.000 soldados. Entonces, por el momento lo que vemos, claro, es ciertos movimientos de barcos que no se dan, militares, que no se dan necesariamente dentro de lo que es las rutas típicas de tráfico de droga, sino que se están moviendo en un margen, en una distancia a 80, 100 kilómetros de Venezuela. Y como te decía, no necesariamente está dentro del tráfico de droga. O sea, sí es importante, sí está la posibilidad de alguna incursión militar, pero todavía no se ve realmente el despliegue militar necesario para una acción exitosa en Venezuela.
José, ¿qué tanto apoyo del Congreso y también del público estadounidense en general tiene esta estrategia que ha venido implementando la administración de Donald Trump en Venezuela? Sí, apenas este fin de semana pasado se dio a conocer la más reciente encuesta de la cadena CBS sobre el tema y ahí se revela que 70% de los estadounidenses estaría en contra de una acción militar directa en Venezuela. Por otro lado, los bombardeos de embarcaciones que supuestamente llevan droga en el Caribe y que desde principios de septiembre está llevando a cabo la administración Trump tiene un apoyo de más del 50%. Y sin embargo los estadounidenses también en esta encuesta aseguran en más de 70% que se debe probar que llevaban drogas. Hay que decir que aquí hay mucho escepticismo en general en el público, pues solo 13% cree que Venezuela representa una amenaza mayor. Todo esto de acuerdo con la misma encuesta de CBS. Y sin embargo, dentro del Congreso hay que decir que la oposición demócrata está sólidamente en contra de que el presidente Trump no solicite una autorización directa del Congreso para usar pues la fuerza militar en Venezuela e incluso contra estas embarcaciones. Y sin embargo, el apoyo de los republicanos para detener de alguna manera la campaña que actualmente lleva el presidente Trump contra las embarcaciones han fracasado. Esto porque ha habido ya votos en el Senado donde solo dos miembros del Senado republicanos se han unido a los demócratas y esto no ha logrado el apoyo necesario para forzar al presidente Trump a detener estos ataques a las embarcaciones. Veremos porque de todas maneras dentro de la base MAGA el movimiento nacional populista de Trump tiene un apoyo mucho más fuerte, la acción armada. Ana, desde el punto de vista de la política exterior de Estados Unidos, ¿cómo puede quedar la imagen del presidente Donald Trump si en efecto se produce una operación militar en Venezuela? ¿Puede esto, por ejemplo, generar tensiones con Rusia o con China, aliados de Nicolás Maduro? Yo creo que todos tenemos que verlo, este tema de Venezuela, dentro de un aspecto, y siempre digo, dentro de un escenario global. Por eso me parece súper acertada tu pregunta. Bueno, ¿qué rol está jugando aquí China y Rusia? Efectivamente, sí juegan un rol, sí lo vemos, o esta situación que tiene de militarizar la región, Estados Unidos, de generar nuevamente, ok, tenemos presencia en nuestra propia región. Un aspecto de ello tiene que ver cualquier potencial conflicto que pueda tener China con Estados Unidos. No tenemos una presencia que es importante de China en Venezuela. Así lo mismo hemos visto durante los últimos años cooperación militar entre Venezuela y Rusia. Es más, la anterior semana teníamos en Maiquetía, en el aeropuerto venezolano, pues un avión ruso, que no hay información, bueno, que llevaba, que hacía ahí. Pero es una señal, si bien en un avión no puedes tener una gran capacidad de colaboración o de cooperación con Venezuela, es una señal de decir a Estados Unidos, mira, también estamos aquí en tu región. Y ahí tendríamos que ligar y recordar que están en plenas negociaciones por la guerra en Ucrania. Entonces, creo que son pequeños aspectos, pero importantes, que están dentro de las negociaciones y conversaciones entre estos países. Ahora, China, que generalmente no se pronuncia sobre estos temas, pues vimos también la anterior semana que la vocera de gobierno, Mao, pues dentro de una de las conferencias de prensa se refirió a esto y dijo y solicitó que Estados Unidos no se inmiscuya en lo que ellos llaman lo que sería asuntos internos de Venezuela. Entonces, si bien hay una narrativa por parte del gobierno de Trump, que esto se trata de acciones en contra de los carteles de droga, eso es más para el público interno, ¿no? Como bien decía José, bueno, ahí hay conflictos entre quienes apoyan o quienes no apoyan una intervención militar.
Entonces es necesario tener una narrativa oficial para ese público interno en Estados Unidos. Pero también está el tema de seguridad marítima. O sea, no solamente hablamos de Venezuela, hablamos de Cuba, hablamos de asegurar el canal de Panamá y todas estas rutas marítimas que quiere asegurar Estados Unidos. Por eso estaba también el tema de Groenlandia, ¿no? Y eso es preparándose en caso de un conflicto militar o de una incursión militar de China en Taiwán. A propósito de Cuba que menciona Ana José, de acuerdo con el periódico británico The Telegraph, el verdadero objetivo de Donald Trump con esta ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro es Cuba, un cambio de poder en Cuba. ¿Qué detalles nos puedes contar tú sobre esto? Sí, no es un secreto que para la administración Trump el régimen cubano representa una amenaza y además lo consideran un régimen ilegítimo que vulnera los derechos humanos y promueve la desestabilización en distintos países de América Latina. Esta es la perspectiva del secretario de Estado Marco Rubio y otros. Y sin embargo, aquellas personas como los columnistas de Telegraph que están proponiendo esta tesis, básicamente consideran que cualquier acción armada en Venezuela básicamente solo es el preludio, justamente como decías, para lidiar con el apoyo que de alguna manera recibe en términos de inteligencia y otros apoyos políticos desde La Habana. Y sin embargo hay que decir, por muchos años, alzándose en 2011 particularmente como el año más importante, Venezuela fue el principal proveedor de crudo a Cuba con más de 100,000 barriles diarios de petróleo. Ese apoyo de Venezuela a Cuba ha caído drásticamente en los años subsecuentes. Se ha llegado hasta a bajar hasta 25,000 barriles de petróleo al día. Esto obviamente muestra cómo Venezuela ha dejado de ser necesariamente el apoyo fundamental que tenía Cuba y el intercambio que tenía para el apoyo político y de inteligencia. Esto no significa que no sean aliados, pero es difícil especular, pues hasta el momento la administración Trump se ha centrado en su retórica belicista específicamente contra los cárteles del narcotráfico que aseguran el cártel de los soles, de los que el cártel de los soles formaría parte. Ana, ¿es esta versión del periódico The Telegraph creíble? ¿Crees que la ofensiva de la administración Trump se puede extender a otros países de la región, como en este caso Cuba o incluso México, teniendo en cuenta las recientes declaraciones de Trump en torno a que no está satisfecho con la forma en la que el gobierno de Claudia Sheinbaum está gestionando la lucha contra las drogas? Yo creo que cualquier acción, esto, como te decía un poco, es nuevamente un reposicionamiento de Estados Unidos en la región. Y por lo tanto, sí, para responder tu pregunta corta, sí tiene que ver. Ahora, hay que diferenciar diferentes grados. Veo que en el caso de Venezuela estamos hablando de posibilidades de ciertas acciones militares, pero al mismo tiempo esto genera una cierta comunicación hacia el resto de los países. Entonces, que no solamente tiene que ver con Cuba, como bien decía José, o sea, son dos países, Cuba y Venezuela, que cooperan tan cercamente intercambiando lo que ellos pueden. Por su parte, Venezuela es con petróleo y por su parte Cuba es con servicios de inteligencia, que fue lo que ha hecho que por estos últimos años realmente se pueda sostener el régimen de Maduro, ¿no? Y eso ya tiene larga tradición porque empezó desde el inicio de Chávez, que cortó toda la cooperación e inteligencia con Estados Unidos y salió en ese sentido con Cuba. Entonces, sí tiene que ver con Cuba, va a debilitar, o sea, si cae este régimen de Maduro, debilita el régimen en Cuba, da una señal también a México, da otra señal también a Panamá y a cualquier cooperación que puedan tener con socios externos. Todo este movimiento, además, que vemos de Estados Unidos en la región ahora,
pues indica que no solamente se trata de que, ok, es para una acción en Venezuela, sino que es para quedarse. Porque si vemos los trabajos de renovación de infraestructura que están haciendo, por ejemplo, en Puerto Rico, eso indica, bueno, que la base militar se reactiva allá y que se va a incrementar la cantidad de personal. Por lo tanto, no es en el mismo grado, no cualquier acción que pueda tener Estados Unidos con Venezuela, pero sí es un lenguaje, es una comunicación clara de que, ok, ahora estamos aquí para poner nuevamente las reglas en la región. Ana, la administración Trump, como estamos viendo, está decidida a seguir adelante con mantener la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué escenarios se pueden contemplar sobre su futuro, teniendo en cuenta también las recompensas que hay no solo por Maduro, sino también por hombres como Diosdado Cabello? Recordemos que la recompensa por Maduro de $50 millones, el doble de lo que se ofrecía por Osama Bin Laden en su momento, ¿no? Después 25 millones para Diosdado Cabello. Creo que, mira, todo esto que está haciendo Estados Unidos, ¿cuál sería el mejor escenario que se le podría presentar? Es que finalmente haya un quiebre dentro de la élite venezolana, que Maduro, Diosdado Cabello no tenga el suficiente apoyo, y sobre todo estamos hablando del cuerpo militar, de los oficiales, y tengan que o quieran salir del país, exiliados. Y ya sabemos cuáles son sus destinos, o Rusia, donde se está formando un club de dictadores, o bueno, Venezuela. Pero ese sería el mejor escenario para Estados Unidos, ya que permitiría, o sea, veríamos a un Maduro huyendo y se podría reinstalar un gobierno que ha sido el año pasado democráticamente elegido, que es el de González Urrutia. Pero eso es algo bastante más ideal. El asunto es que no creo que ha llegado a tal punto el régimen de Maduro y todo el equipo que lo sostiene, que no tienen una salida, no ven una salida a su situación, y por lo tanto tenemos un régimen que va a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Y eso es lo que genera tanta incertidumbre. Eso es lo que genera la gran pregunta, bueno, desde cierto grupo militar va a haber un quiebre, van a decidir no seguir a Maduro. Yo no lo veo así. Y por eso es lo difícil de esta situación. Ya se intentó todo para una transición democrática en Venezuela. Se intentó el año pasado con las elecciones que ellos no reconocieron. Entonces es el mismo régimen de Caracas el que no da salida para una transición que no sea a través de otros mecanismos, y más bien de intervención militar. Pues estaremos muy atentos a cómo avanzan todas estas tensiones y presiones también sobre Venezuela. Ana Solís, José Díaz Briceño, muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias, Carol. Muchas gracias. Un gusto.